Ahora hablaremos un poquito sobre la farmacocinética y farmacodinámica de los antimicrobianos. Los antimicrobianos como tal tienen algunas pequeñas diferencias con relación a los demás grupos de fármacos, que las veremos a continuación. Una de las principales cuestiones que tenemos que atender cuando administramos un antibiótico es conocer por dónde se biotransforma o elimina. Aquí en esta tabla podemos apreciar que hay fármacos o antibióticos que preferentemente se eliminan por vía renal inalterada, mientras que otros tienen un metabolismo hepático en donde son transformados en la mayor parte de veces en metabolitos inactivos. Esto es importante desde el punto de vista de a dónde queremos que el medicamento actúe. Por ejemplo, en el caso de una infección de tracto urinario, pues queremos que un antibiótico se excrete de forma inalterada en las vías urinarias. En este caso, si utilizamos un fármaco que se va a biotransformar en el hígado, pues, como es de suponer, no va a tener ningún efecto. Este es uno de los primeros puntos en la farmacocinética de los antibióticos que hay que considerar. Otro punto interesante que hay que conocer es la importancia que aquí tiene la unión a proteínas. En esta gráfica tenemos la unión a proteínas de algunos antibióticos. Y esto es interesante conocerlo, pues, desde el punto de vista de la penetración al líquido cefalorraquídeo. Para esto necesitamos saber perfectamente el porcentaje de unión a proteínas, pues es la fracción libre la que va a penetrar en líquido cefalorraquídeo, pero no es el único factor, pues también va a importar el tamaño de la molécula, ¿sí? Qué tan lipofílica es y si existe o no algún transportador, que son otro de los factores que combinados con la unión a proteínas, pues nos dan el gradiente que va a haber entre plasma y líquido cefalorraquídeo. Otros puntos a considerar en la farmacocinética, pues es la absorción de algunos fármacos, que tanto se absorbe por vía oral, y esto es importante en infecciones intestinales. Pues cuando tenemos una gastroenterocolitis, precisamente no queremos que el fármaco se absorba, sino que permanezca en el tracto gastrointestinal. Y aquí el ejemplo típico son entre las quinolonas. La norfloxacina tiene una absorción muy baja contra ciprofloxacina, que tiene una absorción muy alta. La otra es la distribución, y el volumen de distribución va a ser importante, pues nos va a cuantificar qué tanto antibiótico penetra los tejidos. El metabolismo y la eliminación ya la hemos tocado anteriormente. Otros aspectos interesantes que no se usan en otros fármacos son la concentración inhibitoria mínima, que esta depende básicamente de las bacterias. Aquí, desde el punto de vista de mecanismo de acción, el fármaco no actúa sobre las células humanas, o más bien no se pretende que actúe sobre las células humanas, sino actúa sobre las bacterias. Y el conocer la concentración mínima inhibitoria, que se abrevia como MIC90, que es la concentración más bien en el cual un determinado antibiótico mata o inhibe el crecimiento del 90% de las cepas. Existe también otro factor u otro dato, que es el área bajo la curva, que es la biodisponibilidad en relación a tiempo de un antibiótico, y obviamente todas estas, la concentración inhibitoria mínima, se debe de relacionar con la concentración máxima y con el área bajo la curva para determinar si el antibiótico es o no es eficaz. Aquí vemos una curva de distribución de algún fármaco, donde tiene su fase de absorción y su fase de eliminación. Esto nos da siempre varios puntos que son críticos. El punto plasmático más alto, que se llama la concentración pico o Cmax, que es la concentración máxima que alcanza el fármaco, y el otro factor es el área bajo la curva, la cual vemos aquí señalada. Estos dos puntos son importantes para saber qué tan bien o qué tan mal el fármaco va a actuar sobre determinada bacteria. Y obviamente también depende del tiempo. A mayor tiempo arriba del MIC, a mayor área bajo la curva y a mayor concentración máxima en relación al MIC, mayor va a ser la capacidad del fármaco de matar las bacterias. Podemos ver las dos fases del efecto antibiótico. Uno es cuando los niveles de antibiótico están presentes en plasma
y que esto incluye la concentración pico, la concentración abajo de la curva y también el tiempo que dura esto. Cuando el fármaco ya desapareció casi de plasma, tenemos que algunos medicamentos aún conservan una capacidad de matar a los microbios y esto se le conoce como el efecto post-antibiótico. Este efecto se explica el daño que el antibiótico ocasiona a nivel genético en determinadas bacterias y no se ve en todos los antibióticos. En esta gráfica apreciamos cómo es de importante la relación entre el pico máximo y la concentración inhibitoria mínima. Para que tengamos el máximo efecto antibiótico debe de superar el pico máximo 10 veces la concentración inhibitoria mínima de determinada bacteria. Entre 10 y 15 veces es donde se alcanza la máxima eliminación bacteriana. Concentraciones menos de 10, obviamente tenemos una curva menor de capacidad de matar bacterias. De la misma forma, el tiempo arriba de la concentración inhibitoria mínima es importante. A más tiempo esto suceda, obviamente también mayor eliminación bacteriana vamos a tener. El espacio de área bajo la curva lo podemos ver coloreado acá. Obviamente, en cuanto a tiempo, será determinado tiempo, determinada área bajo la curva, pero en el siguiente ejemplo, en otro medicamento o en el mismo medicamento con mayor dosis, vemos que el área debajo de la curva es mucho mayor y el tiempo también se incrementa. Por lo tanto, en este segundo escenario, la capacidad de matar bacterias del antibiótico va a ser mayor. Otros factores a considerar cuando se administra un antibiótico. Obesidad. Las personas con sobrepeso, o ya sea con obesidad, tienden a tener mayor grasa y entonces los antibióticos que tienen un volumen de distribución muy alto obviamente van a difundir y van a tener mayor espacio con concentraciones en determinados tejidos más bajas. El otro tema es la lesión hepática. La lesión hepática obviamente nos va a evitar que algunas moléculas se inactiven a la velocidad esperada y entonces vamos a tener vidas medias mayores. De igual forma, la enfermedad renal, por ejemplo los aminoglucósidos, o en algunos otros fármacos de eliminación total renal, entonces la vida media va a estar más prolongada. La edad del paciente es importante considerar. Prematuros y ancianos pues van a tener diferentes parámetros farmacocinéticos y a veces muy erráticos. Pacientes en cuidados intensivos siempre tienen factores erráticos, dado que estos pacientes con las enfermedades que tienen, cardíacas, hepáticas o multisistémicas, tienen aberraciones totales en cuanto a la farmacocinética de un antibiótico y hay que considerarlos. Nos vemos a la próxima.